Joan Laporta es el nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona, algo que ya todos conocemos y algo que ya se ha hecho oficial con la posesión en el cargo de Joan Laporta, que se ha celebrado recientemente en el Fútbol Club Barcelona. Está muy bien, ya hay un presidente, ya parece que hay otro cambio para intentar cambiar la dinámica del equipo a nivel sobre todo institucional, pero por qué no también a nivel deportivo y a nivel económico. Pero hay que saber qué es lo que va a traer Laporta, es decir, hay que saber realmente cuál es el programa electoral de Joan Laporta. Y esto es lo que vamos a hacer en el vídeo hoy, analizar, como veis en el título, el programa electoral, la propuesta que tiene Laporta para sacar al Barça de esta crisis y sacar mejores resultados deportivos. Tengo que decir que obviamente he mirado los 4 candidatos y me he mirado los programas electorales de los 4 candidatos, y sí que es verdad que tanto el más extenso como el mejor organizado para mí es el de Joan Laporta. Así que es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, que es analizar estas propuestas, ¿de acuerdo? Empezando por el lema, ¿no? El lema con el que Laporta presentó su campaña y presentó su propuesta en la candidatura de la presidencia del Barça es Estimem el Barça, que básicamente hace una referencia, ¿no?, a lo único, al modelo único que es este club, ¿no? Es un modelo propio en que es, como define él mismo, propio, único y genuino, en que el Barça pues está por encima de todo, por encima de jugadores, por encima de cualquier cosa individual, también a nivel de presidente, y se tiene que gestionar bien, ¿no? En este sentido, empezando ya por el lema, creo que es un lema muy bueno, que hace referencia a, sobre todo, los valores o los inicios, ¿no?, por así decirlo, del club, y que hay que querer al club porque el club tiene que estar por encima de todo, así que hay que trabajar para hacer que el club funcione bien y no para que uno mismo gane dinero o se llene los bolsillos. Así que en ese sentido, ¿no?, lo que es el lema es estupendo, para mí es perfecto, de los mejores que hay en la campaña, aunque los 3 lemas me han gustado, de los 3 candidatos, pero creo que es un lema muy bueno. Y luego aquí Laporta ya hace una diferencia entre los diferentes apartados o aspectos de lo que va a ir su propuesta. Ya ves que es un vídeo bastante largo, porque hablamos de diferentes cosas. La primera propuesta, que es a lo mejor la que más nos interesa, es a nivel económico. Luego hablamos también del Espai Barça, una de las cosas que más se ha trabajado en los últimos años. Luego también un apartado muy importante social, y el otro que es el deportivo, ¿no? Entonces vamos a sobre todo centrarnos en el económico, en el deportivo y en el social, ¿vale? Empezando con la economía, uno de los primeros puntos, y para mí el más importante, es mantener la propiedad del club como está actualmente. Es decir, el club, el Barça, es el club de los socios, y eso Laporta quiere conseguirlo, obviamente. Esa es la propuesta, luego hay que ver si se puede conseguir o no, pero me parece un punto muy interesante, ¿no? Mantener la propiedad de los socios, la propiedad del club en los socios. Como sabemos, el Barça está mal a nivel económico, con lo que primero lo que quiere hacer Laporta y lo que quiere compartir públicamente es realmente el saber cómo de mal está el club, y por eso propone de hacer una auditoría interna para saber los números reales del club y saber en qué situación económica estamos, ¿no? Hay que tener en cuenta, Laporta prevé que había unos ingresos de 791 millones de euros para esta temporada, para la 2021, pero calculan que se pierde un 15% de ese ingreso debido al hecho de que el estadio esté cerrado debido a la pandemia, así que calculan que habrá unos 650 millones de euros a final de temporada y muchísimas pérdidas, teniendo en cuenta la situación actual por la pandemia, ¿no? Y básicamente lo que él quiere es poner unos números reales a la situación que está viviendo el club. Por otra parte, se habla del proyecto Barça Corporate, un proyecto que hemos estado viendo últimamente, que se ha estado estudiando en los últimos meses, os que ha estado sonando mucho, y la verdad es que yo en este caso estoy de acuerdo con Laporta. Tengo que decir, antes de adentrarnos más, no era mi candidato favorito para la presidencia, pero estoy de acuerdo en que esto hay que estudiarlo muy bien, lo del Barça Corporate. No significa que no sea una buena idea, pero hay que estudiarlo muy bien y que siempre se asegure que la propiedad del club, o que va a ser un proyecto que sea propiedad del club,
Es decir, que no entre más manos fuera de las del propio club o que sea el club quien lo gestione y por ende saque el máximo beneficio. ¿Vale? Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Al final se proponen y se propondrán en esta misma candidatura muchos proyectos, pero tiene que ser el club el propietario de todo, porque tiene que ser el que gestione todo. ¿De acuerdo? También hace una referencia a la masa salarial. Obviamente vamos a destacar esos puntos más importantes del de la propuesta, porque si no tiraríamos, el vídeo sería de 1 hora y no puede ser. Entonces, ojo con la masa salarial. Tenemos que tener en cuenta que lo que se arregló, entre comillas, de la masa salarial ha sido adelantar, o sea, tirarlo más para atrás en el tiempo, retrasar esa entrada de la masa salarial, con lo que hay que tener en cuenta que esto, a la larga, vamos a tener problemas y van a salir estos pagos de estos salarios, ¿vale? No es que se haya reducido, sino simplemente se ha retrasado el pago de estos sueldos y obviamente pues un poco también se habrá reducido. Pero hay que tenerlo en cuenta y hay que vigilar esta masa salarial porque va a tener consecuencias más adelante, ¿de acuerdo? También habla de que obviamente hay que explorar nuevos ingresos, está claro que la tecnología avanza y el Barça también se tiene que adaptar a las mejoras tecnológicas, con lo que una gran fuente de ingresos puede ser el mundo digital, y la verdad que eso me parece bien. Quiere potenciar los eSports, en que el Barça aún no ha entrado del todo, quiere potenciar también el concepto del Barça Studios, hacer más programas propios, más documentales propios, y que al final no solo compita el equipo a nivel deportivo, sino que también compita por el tiempo libre de las personas y que sea un equipo que vaya más allá, ¿no?, del deporte, que eso no me acaba de gustar, pero bueno, para entendernos que una de las vías que propone para recuperarse económicamente es la vía digital, es la vía de buscar el máximo del tiempo libre de la gente. Otro de los puntos que habla es a nivel pues económico, más agilidad y menos burocracia. Y aquí tengo que decir que en condiciones pues de emergencia, como podemos estar ahora, sí que es verdad que la agilidad es muy importante, pero sobre todo la burocracia es lo que va a hacer que el club no pierda, que el club no acabe teniendo consecuencias a nivel económico, y eso realmente es lo que nos interesa más que la agilidad. Hay que asegurarse que el club nunca salga perdiendo y tiene que collarse, asegurarse muy bien. Otro de los puntos que destaca y para mí muy importante, que está relacionado con el siguiente punto, ¿no?, es básicamente que es verdad, queremos que el Barça sea un club que tenga muchos ingresos, correcto, pero al final estos ingresos se tienen que trasladar en beneficios, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en los últimos años se ha dicho que el Barça es el club que más ingresa en el mundo, pero también es de los que menos beneficio saca. Entonces no sirve de nada tener muchos ingresos si al final no te queda nada. Y aquí hace una comparativa, ¿no? Al final, en la temporada 2018-2019 ha tenido entre un 6 y un 7% de los ingresos que tenían era beneficio, cuando anteriormente, y concretamente hace referencia a su legislatura, se había conseguido estar entre el 7 y el 10% de los ingresos que fueran beneficio. Y en realidad es lo que nos interesa, eso es un punto muy importante, que lo que se gane sea para que el club gane, para que el club le quede. No sirve de nada gastar 1000 y gastar 999 porque al final te quedas con uno solo, ¿de acuerdo? Y una de las trampas, entre comillas, que se hacían era que se contaban los traspasos como ingresos. Por ejemplo, en el caso de Neymar, en el caso de Zilesen, en el caso de, bueno, Zilesen y Neto, Arthur y Pjanic, es decir, casos de ventas que se han producido, pero simplemente para contar los ingresos y los gastos y de esta manera poder cuadrar los números. Es importante que los traspasos sean una cosa y que los ingresos y por lo tanto el beneficio otra. Eso también tiene una doble lectura, eso tiene que funcionar para bien, pero también para mal, ¿de acuerdo? Es decir, no solo hay que tener en cuenta los ingresos cuando sean por traspaso, en este caso nos están perjudicando, pues no los vamos a contar, cuando nos estén beneficiando sí que los vamos a contar, ¿me entiendes? No, tiene que servir para las dos cosas, pero estoy de acuerdo en separar, primero, que los ingresos se transformen en beneficios, no ingresar mucho y beneficiarnos poco, sino que ingresar a lo mejor menos, pero que nos quede más, y luego también no mezclar los traspasos con lo que son los ingresos, ¿de acuerdo? Muy bien. Otra de las cosas relacionada con esta es que los fichajes tienen que ser con intenciones deportivas, no con intenciones económicas, lo que decimos. No sirve de nada asegurarse el
no, queremos que el balance de la temporada sea un balance bueno. No, perdón, lo que hay que intentar es que se fiche para intentar mejorar el equipo, no fichar para que el balance quede bien. Yo esto lo encuentro muy importante porque al final somos un club deportivo, no un club económico. ¿De acuerdo? Hay una de las cosas que propone en referencia con esto de la masa salarial, que sería, bueno, vamos a intentar fichar jugadores por un proyecto deportivo y no por un proyecto económico. Son de estas cosas que yo las encuentro como negativas, que no me acaban de gustar de todo el programa, porque al final es muy fácil decirlo, pero muy difícil poder hacerlo, o realmente sabemos que actualmente el mundo del fútbol no funciona así. Ojalá la gente viniese al equipo, sobre todo sabiendo o por el amor que le puede tener el equipo, las ganas que tiene de jugar en este equipo y no por lo económico, pero sabemos que actualmente pues las cosas no funcionan así. Otro de los puntos que considero negativo, básicamente porque no explica ninguna manera de resolverlo, es, comenta, ¿no?, que hay que reducir la deuda. Pues sí, muy bien, sí, eso ya lo sabemos, pero no propone realmente nada para reducir esa deuda, así que es un punto que no considero que sea positivo, ¿no? Otra de las cosas por las que sí que dice cómo poder ganar más ingresos y con lo cual más beneficios, aprovechar las secciones que tiene el club. Como sabemos, el club es el club más polideportivo del mundo. De esta manera tenemos muchas secciones que si cada una tiene sus patrocinadores, incluso se pueden gestionar por esos mismos patrocinadores y al final haces que las secciones también sean más profesionales a nivel deportivo, que eso también es una de las cosas que busca a nivel de, como digo, a nivel deportivo, en el apartado deportivo de su propuesta. Pero esto sí, hay que tirar por esa vía. Tenemos muchas secciones, pues que cada sección tenga sus patrocinadores es mucho mejor, porque así también se pueden gestionar por lo que ellas mismas pueden generar, ¿no? También quiere proponer la creación de centros experimentales Barça, es decir, donde aficionados de todo el mundo se puedan reunir y puedan hablar o se puedan relacionar con cosas pues del Barça, ¿no? Esto al final, la verdad, no sé bien qué decir, porque lo veo una cosa muy ideal y muy fantástica y creo que realmente no será así. Creo que será de estos proyectos que a lo mejor se llegarán a hacer, pero que no creo que tengan éxito, así que no lo encuentro como algo positivo. Y después también se pone a hablar de varios proyectos, para mí, o bajo mi punto de vista, demasiado lejanos a lo que es el deporte o estrictamente el deporte, y yo creo que el Barça tiene que tirar por lo deportivo, que por eso es un equipo deportivo, ¿no? Y luego hace referencia pues al Spy Barça, ¿no? Ya empezamos a hablar del Spy Barça, del apartado del Spy Barça, esto acabando con lo económico, que sería, quieren o queremos un Spy Barça que sea puntero en medio ambiente, que sea puntero en nivel tecnológico y que tenga viabilidad, no solo en estos dos aspectos, sino también, sobre todo, en el aspecto económico. Pero realmente no propone, por así decirlo, nada, ¿no? Estos serían, ya digo, los principales puntos a nivel económico. Relacionado con el Spy Barça, hay un apartado dedicado única y exclusivamente al Spy Barça, donde los puntos más destacados que hemos resaltado sería que quiere hacer una auditoría a todos los niveles para saber realmente cómo está la cosa y cuál es la situación, ¿no? Es decir, a nivel urbanístico hay que hacer una auditoría, a nivel jurídico y a nivel tecnológico, ¿no? Y también proponer un poco de, pues, qué molestias va a tener la gente que vaya al campo mientras estén haciendo estas obras, si se pueden llegar a hacer. Esto me parece muy importante y uno de los apartados más, como digo, destacados del Spy Barça. Luego, como hemos dicho, que sea un modelo sostenible de Spy Barça, no solo porque sea moderno a nivel estructural, a nivel arquitectónico, sino también porque sea digital, porque esté lo máximo relacionado con energías renovables, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que menos me gustaría de este Spy Barça sería la propuesta de patrocinadores, ¿no? Al final busca patrocinadores para todo, busca patrocinadores incluso para el nombre del estadio, y es de esas cosas que no me gustaría que se llamase con el nombre de un patrocinador. Me gustaría mantener un poco la identidad del club, ¿no? Y que se llame el Nou Camp o Nou Camp Nou o como sea, ¿no? Pero no me gustaría un apellido comercial al equipo, ¿no? Ahí al campo, en este sentido, al estadio, ¿no? Esto es a nivel personal. ¿Vale? Estos serían los principales puntos del Spy Barça. Y ahora vamos a otro de esos apartados muy amplios de su candidatura, como es el apartado social, que es básicamente algunas de las cosas que hayamos dicho, que la propiedad del club sigan siendo los socios, y luego dar más ventajas todavía a los socios. Por ejemplo, en el caso del Sallent Lliure,
esa metodología que tiene el Barça de que aquellos aficionados, aquellos socios que son abonados, es decir, que tienen un asiento durante todo el año en el campo, cuando liberen ese asiento porque no pueden ir al partido, se les dé prioridad a los socios o tengan más descuento los socios que no sean abonados, más que no aficionados que realmente no son socios y por lo tanto no tienen ese sentimiento a lo mejor tan arraigado de ser del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y en este sentido pues me parece muy bien. Aparte también propone de abrir oficinas del club y oficinas de atención al socio fuera del propio Camp Nou o fuera de la propia Barcelona. No me parece mal, al menos una en cada demarcación de Cataluña. Dicen que se pueden ver obligados a poner cambios en los precios de los abonos. Obviamente es una de las cosas que no me parece bien, ¿vale? Básicamente creo que ya se paga bastante, o que ya pagan bastante los abonados para ir al campo. Obviamente es uno de los puntos, y ya no a nivel personal, sino que creo que a la gente menos le va a gustar. Me parece bien otra de las cosas que es que quiere proponer que los socios tengan más voz y voto y, por ejemplo, permitir a los socios votar entre diferentes modelos para la camiseta de los años siguientes o las equipaciones de los siguientes años, ¿no? Me parece una cosa bastante interesante. Al final se pueden elegir 2 o 3 modelos y que la gente puede elegir entre ellos y que, no sé, al final unas más lo que es al socio con realmente el club, los jugadores, etcétera, ¿no? Me parece un punto muy bueno. Más cosas, pues también dar información, dar más transparencia a los socios, dar información trimestral de cómo están las cuentas del club, me parece muy bien. Y una de las cosas que menos me ha gustado, que quieren alargar la duración de la junta directiva durante 5 años. En vez de 4, hacerlo 5 años, y eso no me acaba de gustar porque al final más poder y no sé, yo prefiero que se vaya cambiando. Igual que dijeron o han propuesto reducir el aval que tiene que presentar el presidente para poder presentarse como presidente, y eso no me parece bien, porque al final es importante que el club, como propiamente dice Laporta, está por encima de todo, y no puede ser que porque el presidente haga una mala gestión el club se vaya a la ruina, ¿no? Entonces tiene que estar bien asegurado el club y el aval tiene que ser exigente, bajo mi punto de vista, para el presidente. Más cosas, ya digo, voy saltando un poquito para no hacer tampoco muy largo el vídeo, pero voy destacando las cosas más importantes para mí, para bueno y para malo. Potenciar el espacio de animación, con moderación, pero potenciarlo. Es verdad, el Camp Nou es un estadio que es muy frío, es un estadio que no suele animar como hacen otros estadios, así que estaría bien potenciar ese apartado de animación. Luego también abre como un paréntesis para hablar de las peñas, para intentar dar más importancia a las peñas, hacerles partícipes en diferentes decisiones, o que las peñas pueden hacer propuestas que luego la Junta puedan, o la Asamblea General Ordinaria pueda ratificarlas, o incluso depende de qué propuesta, pues incluirla para que la junta directiva la apruebe o no. Eso me parece muy importante para unir todavía más las peñas con lo que es el club, ¿de acuerdo? Y sobre todo destacar esa imagen de que las peñas son las embajadoras del club y que el club, yo creo que tiene que permitir en peñas hacer actividades relacionadas con el club, pero también potenciando estas peñas, ¿no? Luego también quieren reservar entradas para el tercer sector, ¿vale? La conocida como economía social, no me parece mal, sin que se vuelvan locos, porque eso luego se traduce en chanchullos. Luego mayor interacción entre los equipos femeninos y masculinos para demostrar esa igualdad, me parece importantísimo. Seguir explotando el Meskun Club y trabajar en función del Meskun Club. Después también ya habla de demasiadas cosas a nivel político, de Cataluña y tal, que son cosas que yo entiendo que el club como tal tiene una identidad y la tiene que defender, por supuesto, pero yo creo que ya va demasiado más allá, ¿no?, de esa identidad, como digo, ¿no? Y eso creo que puede ser malo para aquellos que sean del Barça, no sean a lo mejor socios, pero sean del Barça y se sienten el Barça como suyo, pero no tengan la misma manera política, ¿no?, de pensar. Luego también quieren cumplir la Agenda 2030 para hacer un club sostenible, ¿de acuerdo? Que yo creo que está demasiado enfocado a cuestiones sociales, y yo creo que se tendría que centrar más, no digo que no sea bueno, pero que se tendría que centrar más en el ámbito medioambiental o en el ámbito económico, que no tanto en el social, ¿no?
Luego también relacionado con llegadas al estadio, ¿no? En días de partido, hablar con el área metropolitana de Barcelona para establecer parkings alrededor de la entrada de Barcelona para la gente que vaya a los partidos, facilitar, ¿no? Transporte público o exclusivo, un transporte público para los días de partido, etcétera. Todo esto me parece súper bien. Luego también quieren, al final, y ya centrándonos más en el ámbito medioambiental, conseguir, cuando acabe el mandato, que el 100% del suministramiento eléctrico sea a través de energías renovables. Quieren también hacer un cálculo de la huella ambiental que tiene el club, que me parece bien y mal a la vez, porque solo habla de ahora, del principio del mandato, pero no habla del final del mandato, que para mí creo que también sería muy, muy importante saberlo. Y potenciar la fundación, potenciar este Meskun Club a nivel social en todos los ámbitos, es decir, desde el extranjero, desde la igualdad entre el hombre y la mujer, desde, como digo, las ideas de Cataluña, desde el cambio climático, desde salud, desde valores, desde la diversidad, etcétera, etcétera, como un resumen para acabar el ámbito o el apartado social de esta candidatura de Joan Laporta. Ya digo, son muchos aspectos que, bueno, hay que vérselos realmente si al final se acaban cumpliendo y que son muy interesantes algunos, otros que no creo que pueda ser. Por ejemplo, quiere relacionar la historia del club, el pasado del club con estudios universitarios. Yo la verdad, sí, suena muy bien, puede ser muy bonito, pero ¿qué coño tiene que ver eso con lo deportivo, no? A veces yo creo que hay alguna fumada demasiado importante. Sí que encuentro bien que se quiera potenciar la historia del club, y de hecho, esto lo tenemos en alguno de los apartados que hay en esta propuesta final, ¿no? Pero ya digo, yo no creo que realmente sea, no sé, imprescindible, o que realmente sea vital relacionar estudios universitarios con la propia historia del club. Y eso, no sé, yo creo que es una fumada demasiado grande. Lo que sí que expone también a nivel social es que para potenciar esta historia del club también es necesario mejorar el museo y hacer un museo un poquito más, por así decirlo, interactivo, ¿no? Y en eso sí que estoy totalmente de acuerdo. Eso sería todo por lo que hace al apartado económico, al apartado del Espai Barça y finalmente al apartado de social. Pero falta el deportivo, que a lo mejor es de los más importantes, ¿no? Básicamente, el deportivo sobre todo se basa en la Masía, en aprovechar la Masía para involucrar todos los valores que tiene el club, toda la historia que tiene el club a los más pequeños, desde niños, para que ya crezcan con este sentimiento de formar parte del Barça y de querer, ¿no? y luchar por el Barça, ¿no? Que eso, pues me parece bien. También, una de las cosas muy importantes que hemos hablado en la mejor época del Barça, ¿no? No solo se trata de ganar partidos, no solo se trata de ganar títulos, sino que también se trata de cómo se gana y sobre todo enfocar a la importancia más no de ganar, sino del cómo se llega a ganar, ¿vale? Manteniendo, como siempre decimos, la Masía como el eje, la piedra filosofal de este club, ¿no? Que, bueno, en situaciones sí, en situaciones no. Yo creo que tiene que haber un compendio, que eso también lo habla Laporta, ¿no? En su, como digo, en su propuesta, ¿de acuerdo? También, por otra parte, fútbol femenino, ¿no? Potenciar el fútbol femenino, sobre todo en una mayor estructura, o igualar la estructura que hay para el equipo masculino a la estructura que hay para el equipo femenino, ¿vale? Hacerla igual, hacer una Masía también igual, mantener las oportunidades o crear oportunidades para chicas también que puedan participar en este equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, profesionalizar mucho más la estructura y al final el desarrollo, ¿no? del fútbol femenino dentro del propio club. Luego también relacionado con el fútbol femenino, relacionado con las secciones, interaccionar mucho más, interaccionar el equipo masculino, el primer equipo, que es lo más conocido del Barça, con las otras secciones, con el básquet, con el fútbol sala, con el handball, con el hockey, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, potenciar mucho más esta interacción entre equipos masculinos y equipos femeninos, ¿de acuerdo? Luego también enfocar el tema de la Masía no solo para deportistas, en plan jugadores, sino también para entrenadores, para familiares incluso de jugadores, he visto, para, bueno, enseñar un poco,
formar un poco a la familia de los futbolistas, ¿no? Esto me parece muy bien porque muchas veces nos encontramos sobre todo en gente joven que los propios agentes son los padres y al final no conocen del todo este tema cómo va y a lo mejor toman malas decisiones o se mueven por unos aspectos que no deberían moverse, ¿no? Pues me parece muy importante y me parece muy bien que se pueda hacer este tipo de enfoque de crear una especie de masía o aprovechar la figura de la masía para formar a entrenadores y luego formar a las familias y entorno de los propios jugadores, ¿no? Luego también hay cosas que dice relacionadas con la masía que es lo que decimos, es muy bonito decirlo, luego es más difícil hacerlo, ¿no? Incrementar el número de jugadores de la masía en el primer equipo, está claro, luego tienes que tener la suerte de que realmente sean jugadores válidos, ¿no? Luego también quieren crear una especie de método para maximizar el rendimiento de los jugadores. Por una parte, centrándonos en entrenamiento y luego, por otra parte, no solo aquello que es entrenamiento y luego, es decir, lo que es el entorno, la vida diaria, hobbies, etc. Y luego adaptarlo a cada jugador y a cada situación, tanto para todas las categorías inferiores como al final para el primer equipo. Y habla de diferentes planes de desarrollo, por ejemplo, el método que es el plan de carrera individual, ¿no? Que es sobre todo uno de los aspectos que más me ha llamado la atención y que menos a favor estoy, es adaptar incluso los estudios y el deporte a las necesidades y a las habilidades de cada jugador. A ver, al final lo que no queremos es desarrollar el método americano aquí. Lo que queremos es que haya gente que tenga unos estudios básicos y que aparte, pues obviamente, sean muy buenas en el deporte y hagan mucho o hagan lo mejor posible para el club. Pero no queremos un sistema americano en el que yo creo que si se hace esto, se acaba potenciando más el deporte que no los estudios. Y eso es al final lo que no puede ser bajo ningún concepto. Otro de los métodos que propone es el mentoring deportivo, que es sobre todo un trabajo a nivel más psicológico para los deportistas. No me parece mal, me parece una buena idea, ¿vale? Y básicamente los otros métodos son, yo creo que métodos que actualmente ya se hacen, lo único que pues los destaca un poco más o los enfoca desde otro punto de vista. No me han parecido interesantes ni los voy a nombrar aquí. Por cierto, en la descripción voy a poner también el enlace a la página web de Joan Laporta y ahí también tendréis pues todo el programa deportivo programa electoral, mejor dicho, por si os interesa leerlo entero, ¿no? Yo al final, ya digo, he cogido esos puntos que me parecen a mí más interesantes para hacer un resumen y para comentarlo con vosotros, ¿de acuerdo? Luego también potenciar esta idea de la masía, pero para todas las secciones, es decir, una masía para el básquet, masía para el fútbol sala, masía para el handball, masía para el hockey, masía para todo, ¿de acuerdo? Para el fútbol femenino. Al final, mantener esta filosofía del club tan importante, mantenerla en todas las categorías y en todos los estamentos y, ya digo, secciones y a lo largo desde niños hasta los primeros equipos de las diferentes secciones deportivas. Me parece bien, me parece muy, muy, muy bien. Una de las cosas que hablábamos, ¿no? Mejorar la autonomía de las secciones. Está claro lo que nosotros queremos y creo que esto se puede conseguir a través de estos patrocinios. Que cada sección pueda abastecerse por ella misma, pero aprovechemos también, no quiero que se separen demasiado, es decir, aprovechemos que el Barça al final se nutre mucho o mayormente por el primer equipo para intentar mejorar y hacer lo máximo profesional posible las diferentes secciones. Y esto creo que está muy bien por una parte porque daría más autonomía a las secciones y eso podría incluso en algunos casos mejorar el presupuesto para algunas secciones, pero tampoco desvincularlas tantos del Barça, porque no solo habla de las secciones profesionales, sino que habla también de las secciones amateurs. Y yo creo que precisamente estas secciones amateur, que de hecho habla de ella, ¿no? Es introducirlas, entrarlas más al club y relacionarlas más con el club, como por ejemplo sería el atletismo, el rugby, etcétera, ¿no? Vincularlas más todavía al club y que no sean secciones tan aparte, ¿no? De lo que es el propio club, ¿vale? Luego también quería crear una oficina de atención al deportista para que se sienta todavía más parte del Fútbol Club Barcelona y que no vea que simplemente es pues una moneda de cambio o es una fuente de ingresos, ¿no? Esto me parece bien y mal a la vez, es decir, para los equipos que ya son profesionales o las secciones que ya son profesionales no me parece adecuado, básicamente, porque yo creo que ya tienen todas las herramientas para que el club les haga algo, pero sí que me parecería bien
más enfocado a estas secciones, como digo, no profesionales, que están relacionadas con el Fútbol Club Barcelona, pero que a veces da la sensación, ¿no?, de que no tienen todo el apoyo que deberían tener por parte del club. Entonces esto me parecería bien que realmente se crease enfocado sobre todo, como digo, estas secciones no profesionales, porque las profesionales yo creo que ya tienen bastante voz en el club como para que, si tienen algún problema o si tienen cualquier cosa, la puedan resolver con el propio club. Luego también para todas las secciones y una especie emulando, ¿no?, a la NBA, hacer una especie de Hall of Fame en el Palau, pues de eso, ¿no?, de las diferentes secciones, destacar a los referentes que ha habido durante los diferentes años y las diferentes temporadas y hacer esta especie de lugar sagrado, ¿no?, por así decirlo, de estos profesionalistas estrellas que han tenido las secciones. Por eso se dice, ¿no?, este tipo Hall of Fame, emulando, ¿no?, un poco el modelo de la NBA. Ya digo, me parece fantástico y creo que es una cosa buena, ya digo, sobre todo para, al final, cuando pensamos en el Barça, pensamos en el primer equipo, ¿no? Y como, ya que presumimos de ser el club más polideportivo del mundo, pues, ostras, potenciar precisamente eso y que realmente eso se vea en cosas como estas, ¿no? Una de las cosas que me ha parecido curiosa también, no me parece importante, pero porque me ha parecido curiosa, es recuperar el béisbol. Y creo que sería importante hacer un equipo de béisbol como se había tenido anteriormente, que había tenido el club, pues potenciarlo como una sección más y, ¿por qué no?, hacerla profesional. La verdad me parece muy curioso y me hizo gracia y la he incluido aquí como un punto a destacar porque, no sé, me ha hecho gracia y creo que sería muy bueno, ¿no? Y bueno, finalmente el resumen que acaba haciendo de la parte deportiva, que sobre todo se ha centrado, como vemos, más en la masía y en las secciones que no tanto en el primer equipo, es poder conseguir, basándonos en la filosofía del club, basándonos en la masía y en los valores del club, profesionalizar todas las secciones y que todas formen parte y se sientan que forman parte del Fútbol Club Barcelona por igual, ¿no? Y la verdad es que me parece muy importante, me parece bueno. Lo he puesto como un punto malo porque realmente no creo que se consiga, porque al final son muchas secciones y eso es mucha faena. Vamos a decirlo claro, es muchísima faena. Y no sé si realmente el club podrá aguantar todo esto, pero sí que me parece uno de los puntos más importantes de estos a nivel, o de su propuesta electoral a nivel deportivo. Y esto sería básicamente un resumen largo, pero bueno, un resumen de todas las propuestas que tiene Laporta, que esperemos que realmente, ahora que haya llegado a la presidencia, pues acabe cumpliendo. Sobre todo, yo creo que ahora lo que más importa es a nivel económico, ¿de acuerdo?, teniendo en cuenta la situación delicada que está pasando el club, y luego también a nivel deportivo para volver a hacer crecer al equipo y volver a ser un referente a nivel europeo y a nivel mundial como equipo de fútbol y todas sus respectivas secciones, como digo, ¿no? Ya digo, una propuesta electoral muy larga, de las más largas bueno, la más larga de las tres que ha habido en la campaña. También muy bien detallada y muy separada, pero a veces sí que con falta de profundidad, donde realmente son palabras bonitas y no ha propuesto nada en concreto. Sé que si no quedaría muy largo, pero bueno, son estas cosas que habrá que tener en cuenta. La mayor de las suertes a Laporta para volver a hacer del Barça un club, pues de verdad, referente a nivel mundial y que todo el mundo quiera inspirarse o quiera reflejarse en ese equipo. Así que en ese equipo, o en ese club, mejor dicho, así que espero que realmente lo consiga y que nosotros a nivel deportivo pues volvamos a tener muchas alegrías. Así que nada, esa es mi opinión acerca de los puntos más importantes. No sé qué os parece, o si hay alguno que os ha llamado la atención, o si no estáis de acuerdo con alguno, me lo podéis dejar en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, así que un saludo, muchas gracias y chao chao. En esta Champions. Este era su inicio soñado. La verdad es que han sabido controlar los nervios desde el primer día y han dejado claro que van muy en serio en la Champions. Buena actuación la de este hombre hoy, pero no sé qué te ha parecido a ti, Paco. Puede estar muy contento Manolo por la victoria y por el gol.